Ya queda menos para la eliminatoria de Europa League entre Barça y Manchester United. En el vídeo de hoy analizaremos al equipo de Ten Hag hablando de aspectos importantes como el esquema de juego, la posición de sus laterales en fase ofensiva, la trabajada presión que ejercen contra rivales dominantes, la capacidad de salida rápida tras recuperación y finalmente veremos también el posible 11 de los Red Devils. Empezaremos, como siempre en estos vídeos, hablando de la formación que utiliza Ten Hag en el Manchester United. Suele ser un 4-2-3-1 muy claro, pero sí que es cierto que según los perfiles de los jugadores que haya sobre el terreno de juego y la fase del juego en la que esté el equipo, pues puede variar de alguna forma. En todo caso, aquí vemos en la imagen una defensa de 4 en esta secuencia, con Casemiro actuando como el pivote más cerca de los centrales para darle salida, y Fred, que debería ser el jugador que esté junto a Casemiro en el doble pivote. Sí que es cierto que aquí sube un poquito más su posición para buscar zonas más ofensivas del terreno de juego. Pese a ser una formación de 4-2-3-1, sí que es cierto que en fase ofensiva el Manchester United, digamos que cambia mucho su base, empieza a juntar a muchos jugadores por dentro. De hecho, como decía, Casemiro siempre como el hombre más cerquita de los centrales. Es cierto que puede haber un descenso momentáneo o bien de Fred o incluso de Bruno Fernández a la base de la jugada para darle salida al equipo, pero no es lo más usual. Pero sí que lo que quiero que os fijéis es en el primer aspecto táctico que ha aplicado Ten Hag en este Manchester United, que es meter a sus laterales por dentro. Normalmente es el lateral derecho, Wan-Bissaka, que aquí le vemos claramente en una zona prácticamente de centrocampista, es decir, abandonando la posición de lateral para buscar el centro del campo. En cambio, en el costado opuesto está Luke Shaw ocupando toda la banda izquierda del juego. Entiendo que este es un movimiento que hace Ten Hag para, cuando Wan-Bissaka se meta por dentro, liberar un poco el espacio en ese costado, que el extremo se vaya con el lateral y que por ahí aparezca un Antony, un Sancho, un jugador claramente de banda, para que tenga la jugada mucho más limpia para poder encarar con más facilidad. De hecho, no solo se hace cuando el equipo está en campo rival, sino que incluso en campo propio también hemos visto veces donde Wan-Bissaka se sumaba al doble pivote del Manchester United, en este caso formando pareja con Fred para darle salida al equipo. Ya digo, es una cosa que vemos repetidamente en el equipo Red Devil. Es una variante táctica que se aplica mucho en la banda derecha, pero también puede suceder con el lateral izquierdo, en este caso un Luke Shaw, que aquí, como vemos, en un partido muy exigente como es el del Arsenal, vemos al lateral inglés juntándose en el doble pivote, en este caso es con Eriksen, también pues un poco con la misma idea, ¿no? De irse hacia adentro para, por ejemplo, aquí vemos como es Ben White el que le cubre. Ben White es un futbolista que es muy bueno defendiendo uno contra unos, y si Luke Shaw se lleva su marca hacia adentro, eso permite que después esa banda izquierda del ataque del Manchester United esté mucho más libre para que un jugador como Rashford, que sabemos que es muy bueno en el 1 para 1, pueda marcharse de un rival de menor envergadura, como sería que no un Ben White que ya no está en la jugada. Por lo tanto, es una variante táctica que puede funcionar para dejar a tus mejores jugadores emparejados con defensas seguramente de menor nivel que el que tendría Ben White. Vemos ahora en imagen lo que sería un posicionamiento del equipo en salida de balón al inicio de la jugada, claramente un 4-3-3, pero ahora en la siguiente imagen vemos el posicionamiento del equipo una vez se llega a campo rival o se avanza bastante con el balón. Lo claro es que Casemiro y Fred forman el doble pivote, aunque suele ser Casemiro el jugador más retrasado y Fred tiende a subir más hacia el ataque. La banda izquierda toda para Luke Shaw. Seguramente tanto Rashford como Eriksen como el propio Aaron Wan-Bissaka son los jugadores que se meten muy por dentro para que haya tránsito por esa zona, y suele ser el jugador que juega en banda derecha el que baja la posición de Aaron Wan-Bissaka para darle salida a su equipo. En este caso pues, he puesto a Bruno Fernández, pero sí que es cierto que podría ser otro mucho más de banda, un extremo puro como por ejemplo Antony. Dicho esto, hay que recordar, hay que remarcar una cosa importante, y es que esta variante táctica de meter al lateral por dentro, como hacen equipos como por ejemplo el Manchester City de Guardiola, no siempre lo hace Ten Hag, porque precisamente contra los Citizens, que es un partido que he analizado al detalle, he visto que este tipo de movimientos de Aaron Wan-Bissaka o bien por el otro costado de Luke Shaw no se han producido, así que dependiendo un poco del rival, Ten Hag ajusta sus laterales o no, pero en todo caso ya sabemos que esta es una posibilidad real para que la hagan en un partido como contra el Barça, ya que también lo hicieron, es cierto, contra el Arsenal.
Vamos a analizar ahora la presión del Manchester United, que si bien tiene sus riesgos, también consigue recuperar el balón en zonas del terreno de juego muy dañinas para el rival. Para ello he elegido el partido del Manchester City, que es un rival muy parecido al Barça, para que veamos esa presión del equipo de Ten Hag, que lo que busca es aislar al pivote del equipo rival, que es el jugador que siempre suele estar más presente en ese inicio de las acciones. En el caso del City es Rodri, en el caso del Barça sería Busquets, pero está lesionado, así que seguramente esa presión vaya hacia Frenkie de Jong, pero en todo caso la primera consigna, lo primero que vemos es que tanto Martial como Eriksen van siempre muy cerquita de Rodri para que no pueda recibir, para que no esté cómodo sobre el terreno de juego, si recibe que tenga muy pocos segundos para pensar, pero realmente lo importante aquí es que la consigna es clara y es que el pivote no puede recibir en ningún momento y tanto el delantero como el media punta están cerquita de él. Ahora bien, evidentemente si el pivote no puede recibir, lo que hace es que un centrocampista del Manchester City baje a la base de la jugada para darle salida a su equipo. En este caso es Bernardo Silva, uno de sus interiores, y lo que vemos es que lo que era una línea de 3 jugadores presionando la salida del City ahora es de 4, porque Eriksen, que estaba detrás de Martial en esa primera presión, ahora está a su costado para, primero, aislar del juego a Rodri, que no pueda recibir al estar entre dos jugadores del United, pero Eriksen además está muy pendiente de Bernardo Silva, por lo que el Manchester United hace una presión muy agresiva porque tiene a muchos hombres en los primeros metros emparejándolos prácticamente a la misma, prácticamente no hay superioridad numérica del equipo rival, y eso hace que para el City en este caso sea muy complicado sacar el balón si no tiene ningún tipo de ayuda. Aparte, este Manchester United es un equipo que cierra muy bien todos los espacios entre líneas, es decir, que no deja que los jugadores del equipo rival puedan tener demasiado espacio para recibir, ni tan siquiera para controlar y para poder pensar su siguiente movimiento. Lo vemos claro en esta imagen, como hay muy poco espacio entre línea defensiva y línea de centro del campo, y también entre línea de centro del campo y línea delantera, por lo que jugadores como Rodri o incluso Haaland, De Bruyne, que suelen moverse muy bien por ahí, en este caso es cierto que podrían recibir un pase de Kyle Walker, sí, pero si lo hacen rápidamente van a estar encajonados por todo el sistema defensivo del Manchester United, que como digo, presiona de una forma muy agresiva, muy valiente. Tiene sus riesgos, sí, porque la línea defensiva suele estar bastante adelantada, pero si consiguen recuperar en esa zona del terreno de juego, siempre van a tener jugadores cerca de la jugada para montar la contra. Y aquí ya vemos mucho mejor el mecanismo que tiene el Manchester United, que tiene Ten Hag para aislar al pivote del equipo rival. Una línea de 3 como primera línea de presión. Vemos como aquí la única solución que tiene aquí es jugar con el otro central, que en este caso es Akanji. Una vez recibe el futbolista suizo, vemos como Martial, que al principio estaba más cerca de aquí, ha dejado al futbolista holandés, se ha ido a juntar con Eriksen para tapar cualquier línea de pase hacia Rodri y que el City se vea obligado o bien a jugar con Walker o bien a devolverle ese balón a Nathan Ake. Es decir, la idea clara del Manchester United es que si el equipo rival puede recibir en salida de balón, que sean jugadores con menos pie, con menos calidad en sus botas, que no un jugador como Rodri, que sabemos que puede romper esquemas por completo. Así que muy bien pensada esta presión del Manchester United, y creo que van a hacer un poquito lo mismo contra el Barça con Frenkie de Jong. Van a intentar aislarle del juego para que no pueda recibir, y eso va a obligar a jugadores como por ejemplo Koundé o quizá Araujo, que sería el que menos salida de balón tiene del Barça respecto a Christensen o al propio jugador francés, pues seguramente sea Araujo el que muchas veces pueda tener esos espacios para progresar si juega como central, evidentemente. Dicho esto, otro aspecto muy importante en la presión del Manchester United y que puede beneficiar al Barça, ahora veremos cómo, es que muchas veces si el delantero centro del equipo rival baja mucho a recibir, como en este caso está haciendo Erling Braut Haaland, suele ser el central el que le siga prácticamente hasta campo propio y si hace falta hasta donde sea. Es decir, vemos un marcaje claramente individual del central del Manchester United con el delantero del equipo rival para que en ningún momento pueda estar cómodo cuando reciba, y esta es la mejor imagen que demuestra lo que decimos, Varane siempre cerquita de Haaland para que el noruego no pueda recibir de forma cómoda. Para que veáis que no es algo momentáneo, aquí también vemos como Varane salta sobre Haaland, muy agresivo siempre, cerquita de él, para que no pueda recibir, quedándose Luke Shaw
que en este partido jugaba como central, como el único central disponible en la jugada, y aquí es donde vienen los problemas para el United. Si bien es cierto que presionar a Haaland es una buena idea para anular al jugador de la acción, también supone que si un central sale de zona, se abre un boquete muy grande entre el central que queda restante en la línea defensiva y el lateral o el centrocampista. En este caso es cierto que si Casemiro baja su posición y se pone en la posición de Varane, pues no pasa nada, porque digamos que ha corregido ese boquete que había, pero en este caso Casemiro no está ocupando la posición que ha dejado Varane libre, y por ahí Nathan Ake pone un pase muy grande, o muy largo, digo, en el espacio que hay entre central y lateral del United para encontrar a un Bernardo Silva que se queda mano a mano ante De Gea, aunque en este caso, en esta jugada, no llega a contactar con el balón, pero en todo caso, ya digo, es una opción interesante para el Barça, porque si Lewandowski, que sabemos que es un jugador que baja mucho a recibir, es seguido por alguno de los dos centrales del United, por ahí los desmarques o bien de algún extremo o sobre todo de alguno de los interiores, en este caso Gavi o Pedri, por ahí el Barça podría encontrar una mina de oro para hacerle daño a su rival. Toca hablar ahora de uno de los puntos fuertes de este Manchester United, aparte evidentemente de la presión, que es la recuperación tras pérdida y esa capacidad que tienen para contragolpear, para ser verticales, para encontrar a sus jugadores más profundos, como Rashford, como Martial. Ya en esta primera acción vemos una recuperación en el centro del campo de Varane, que le quita el balón a Kevin De Bruyne, rápidamente se la entrega a un Bruno Fernández que está libre de marca y que puede recibir de forma muy cómoda. Y fijaos, cuando el portugués recibe y ya se gira para ponerse de cara a campo rival, vemos como ya a la derecha de la imagen, aunque prácticamente no se ve, ya hay dos jugadores del Manchester United tirando el desmarque, que son Martial y Rashford. Evidentemente Bruno Fernández es un gran pasador, encuentra ese desmarque y fijaos en lo que acaba la jugada, en un Rashford que ya se mide en el 1 contra un Ederson, que es cierto que en este caso sale mal de su portería, y en este caso sí que es cierto que Rashford no consiguió finalizar bien la jugada, pero ya digo, en una recuperación y un pase largo de Bruno Fernández, el equipo Red Devil se planta en campo rival con muchísimo peligro. Y como digo, es algo que pasa constantemente. Por ejemplo, aquí vemos una recuperación del Manchester United, la ha hecho Bruno Fernández, que juega el balón hacia atrás para Malacia. Una vez recibe Malacia, el City lo hace bien, porque hay dos jugadores que rápidamente intentan cerrar el posible pase de Malacia hacia Fred, que está solo. Además, por si acaso, Rodri también cada vez más se acerca por detrás al futbolista brasileño, pero claro, el Manchester United es un equipo que suele siempre desplegarse muy bien en ataque, encontrar los costados o los espacios libres sobre el terreno de juego, y aquí vemos como, por mucho que el City se haya centrado en Fred y lo puedan cubrir bien, a quien no pueden cubrir bien es o bien a Eriksen, que está solo en el centro del campo, o bien a un Rashford que sigue en banda derecha y que puede recibir. Por lo tanto, aquí Malacia entrega el balón directamente para el extremo inglés, que recibe, ahora sí, presionado por Kyle Walker, por lo que Rashford lo que hace es aguantar el cuerpeo con el futbolista compatriota inglés y devolverle ese balón de espaldas a Fred. Y una vez el United ha conseguido que la jugada ya pueda estar de cara, porque ahora Fred está mirando, digamos, de cara a campo rival, vemos un desmarque interesante de Rashford al espacio que distrae la atención tanto de Walker como de Rodri, para que Fred encuentre de nuevo al hombre libre, que en este caso es Eriksen. Una vez recibe el futbolista danés, vemos la carrera al espacio a mucha velocidad de Rashford, que evidentemente es mucho más rápido que Rodri, para que Eriksen encuentre ese desmarque, y Rashford, fijaos, en la zona del terreno de juego donde se coloca. Por lo que vemos que este Manchester United es un equipo que tiene mucha facilidad siempre para encontrar al hombre libre y desplegarse en ataque, como aquí, donde Wan-Bissaka recupera un balón que viene llovido del cielo, se lo entrega a Eriksen, que es el hombre libre, a su costado derecho. Una vez recibe Eriksen, vemos la cantidad de jugadores libres que tiene el United siempre cuando están sin balón, se están moviendo constantemente para intentar buscar una línea de pase. De todas esas opciones, Eriksen elige, creo que la mejor, que es la de Martial, que puede recibir y girarse ya de cara a campo rival, y una vez lo hace, puede entregarle el balón aún más adelante para un Bruno Fernández que ya le está marcando ese desmarque. El portugués recibe de Martial y fijaos la jugada que peligrosa es, prácticamente es un 3 contra 3 con la opción de que Bruno Fernández o bien
juegue en banda izquierda con Malacia, o bien en banda derecha con Wan-Bissaka, o incluso que él solo se vaya hacia adelante encarando a Kyle Walker, por lo que este United es un equipo que se despliega muy rápido, que es vertical, que es profundo, que sin balón tiene muchos movimientos interesantes para que siempre exista una línea de pase, así que mucho cuidado con cualquier recuperación en el centro del campo del equipo Red Devil, porque el Barça eso no lo va a poder defender de manera sencilla. El último ejemplo que os pongo de esto que os estoy diciendo es este, donde Martial tiene el balón, donde el United digamos que se despliega muy rápido ante un City descolocado cuando pierde el balón. Aquí el francés va a entregarle la pelota a Bruno Fernández, que conduce, que tiene tiempo suficiente como para pensar, y como os decía antes, el portugués es un futbolista que es un gran pasador, y Rashford un jugador que siempre ataca los espacios, y aquí a los dos los tengo marcados porque van a ser los protagonistas de la jugada. Bruno Fernández por el pase al espacio y Rashford por ese desmarque, aprovechando que es más rápido que su marcador, en este caso es Akanji, y vemos como la jugada acaba con un Rashford atacando ese balón mucho más rápido que Akanji y que va a conseguir llegar antes que el central suizo. Antes de pasar a ver las posibles alineaciones del United para este partido, hay que analizar algunos datos de este equipo. En este caso vemos un mapa de calor de Casemiro desde que ha llegado a Old Trafford. Es un global de todos los partidos que ha jugado hasta ahora, y lo que vemos, digamos, desde un primer momento es que es un jugador que se mueve por muchísimas zonas del terreno de juego, que evidentemente donde más presente está es en la zona defensiva, a partir de recuperaciones de balón, de intercepciones, capacidad de unir al equipo tanto en la presión como en el momento de echarse hacia atrás, y que después ofensivamente es un jugador que, pese a que juega muy sencillo siempre, encuentra muchas veces el pase adecuado, el pase correcto para hacer progresar a su equipo. Así que creo que Casemiro, pese a que al principio le costó algo más adaptarse, se ha demostrado que en cuestión de partidos es un futbolista importantísimo para este Manchester United, y me atrevería a decir que es el pilar fundamental de todo lo que quiere construir Ten Hag en Old Trafford. Si el mapa de calor de Casemiro ya os ha parecido espectacular, fijaos con el de Bruno Fernández. Es muy parecido porque también abarca muchas zonas del terreno de juego, pero con la única diferencia que en el caso de Bruno Fernández es un jugador que llega a zonas de ataque mucho más ofensivas, está marcando goles, está dando asistencias. Es cierto que aún se le puede exigir más en cuanto a registros goleadores. De hecho, vimos en temporadas anteriores que era un futbolista muy goleador. Quizá ahora no está marcando tanto, pero es un futbolista muy completo por donde se mueve, por las zonas que consigue, digamos, elegir para moverse entre líneas. Si cae en izquierda, en derecha, por dentro, puede jugar en muchas posiciones. Es un futbolista de perfiles distintos, por lo que le está dando muchísimo a este Manchester United. Y de hecho, como ahora veremos en las estadísticas de las jugadas, de las grandes jugadas de gol creadas, vemos como el propio Bruno Fernández está en tercera posición con 14, solo por detrás de Kieran Trippier y de Kevin De Bruyne, y además también está tercero en el global de pases clave por partido con 2,8 pases clave por partido. Es decir, prácticamente en cada encuentro Bruno Fernández da 3 pases clave que permitan al equipo pues seguramente tener una gran oportunidad de gol. Datos así más generales de la temporada del United, tenemos este que nos muestra un poco la evolución del equipo en la tabla, en la clasificación de la Premier durante la temporada. Empezó algo mal, en posiciones fuera claramente de Europa, hasta que se estableció en la posición quinta, que daba acceso a la Europa League. Estuvo durante un tiempo, bueno, durante bastante tiempo en esa quinta posición, siempre intentando luchar con equipos como Newcastle, Tottenham, etcétera, hasta que ha conseguido colocarse en esa cuarta posición. Se ha afianzado ahí y está muy cerca del Newcastle, así que este United claramente con Ten Hag ha progresado muchísimo en la clasificación, además de ser el segundo mejor local de toda la liga, solo por detrás del Manchester City, que en casa tiene 2 puntos más que el United. Y ahora sí llega el momento clave del vídeo, en el que vemos la posible alineación de Ten Hag contra el Barça, que podría ser esta, con De Gea en portería, línea de 4 para Luke Shaw, Lisandro, Varane, Aaron Wan-Bissaka. En el centro del campo, doble pivote para Fred y Casemiro. Por delante de ese doble pivote, con Rashford por izquierda, Anthony o incluso Sancho, si ya está bien recuperado, por derecha. En la media punta, Bruno Fernández, enlazando siempre con el centro del campo. Y arriba, la figura de Weghorst. Es cierto
que seguramente con este 4-2-3-1 y ante un rival como el Barça, al haber muchos espacios, se pueden necesitar jugadores más ofensivos, que vayan muy bien al espacio. Weghorst es un futbolista que juega muy bien de espaldas a portería para recibir balones al pie, pero evidentemente para correr al espacio no sirve, así que otra posibilidad sería ese mismo 4-2-3-1 manteniendo el doble pivote con Fred y Casemiro, evidentemente ante la baja de Eriksen, porque si no el danés sería titular en este equipo, y ahora sí, Sancho entraría para jugar por izquierda, Antony por derecha, Bruno Fernández en la media punta y Rashford pasaría a ser el hombre más adelantado del United. Incluso podría entrar Martial para jugar en la posición de Rashford y que Rashford vuelva a la izquierda donde está Sancho. Digamos que hay muchas posibilidades en ese ataque del United, pero contra el Barça quizá buscarán algo más de velocidad a la contra. Y la última opción que veo posible de 11 para el Barça podría ser en un 4-3-3 intentando apuntar al centro del campo. Es decir, que Casemiro juegue con Fred y con Savitzer a sus costados. Cuando digo Savitzer también podría ser perfectamente McTominay o incluso Bruno Fernández retrasando su posición. En todo caso, yo aquí lo que he intentado transmitir es que el United podría jugar con hasta 4 centrocampistas como hace el Barça, porque al final Bruno Fernández, pese a que aquí le vemos en banda, seguramente sería un jugador que se mete mucho por dentro para igualar esos 4 hombres que tiene el Barça en el centro del campo, así que esa también es una opción muy real para el United de Ten Hag. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado a fondo, al detalle, al Manchester United de Ten Hag, un equipo muy interesante que sabe defenderse bien, que hace una presión más que interesante, que incluso en fase ofensiva consigue meter a jugadores como Luke Shaw o Aaron Wan-Bissaka por dentro según el rival, que tiene muchos perfiles de jugadores distintos, al que Casemiro le ha dado una estabilidad general al equipo, con un Rashford seguramente como el hombre más en forma, marcando goles, siendo desequilibrante como acostumbraba a ser en los primeros años en los que empezó a destacar. Así que hasta aquí el vídeo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.